materia de derechos humanos. Y para el efecto vamos a hablar del Habeas Corpus Act de 1679. Este se da bajo el reinado de Carlos II, puesto que el primer ministro Clarendon ordena la privación de la libertad de los opositores políticos de la corona real, para lo cual dispuso el traslado de los prisioneros con el objeto de evadir los efectos del habeas corpus que se había reconocido con anterioridad. En la Carta Magna de 1215 es cuando se reconoce por primera vez el habeas corpus. Sin embargo, ya bajo el reinado de Carlos II ya no respeta lo que aparecía contenido en la Carta Magna. Y es así como, por esos abusos que se estaban dando especialmente contra los opositores políticos de la corona y su traslado, etcétera, para los prisioneros, es cuando la Cámara de los Comunes adopta el 27 de mayo de 1679 el Habeas Corpus Act. Es decir, viene a ser una especie de reforma a lo que aparecía contenido en la Carta Magna. ¿Y por qué fue necesario hacer esa reforma? Por lo mismo que no se estaba respetando el habeas corpus como se había establecido. Y por ello se realiza una minuciosa relatoría de posibles circunstancias en las cuales se imponían mandamientos imperativos de actuación a la autoridad, el cual de forma esencial planteó las siguientes consideraciones, tales como el obligatorio sometimiento de los funcionarios a los mandamientos del habeas corpus. Es decir, ya no era optativo, sino era obligatorio que los funcionarios se sometieran a lo que se estaba estableciendo en el Habeas Corpus Act. Sometimiento que se especifica en la previsión de unos plazos, es decir, ya se le fijaba plazos, en los que, en todo caso, se debe llevar a cabo la notificación de las causas de la detención y el establecimiento de un sistema de sanciones aplicables en los casos de infracción de los mandamientos judiciales. Por otro lado, se estableció que nadie podía ser detenido dos veces por los mismos hechos, es decir, lo que ahora se conoce en derecho penal como non bis in idem. Además, del establecimiento de la prohibición de los detenidos sean trasladados a otra cárcel. Por ello, cuando una persona portaba un habeas corpus, es decir, una exhibición personal que iba dirigida, ya fuera a un sheriff, a un carcelero o cualquier otro funcionario, a favor de un individuo que estaba bajo su custodia, y dicho habeas corpus se presenta ante tales funcionarios o se les deja en la cárcel, quedan obligados a manifestar la causa de esta detención a los 3 días de su presentación, es decir, lo que hablamos hace un momento de los plazos. Ya no iba a tener libre albedrío el sheriff, el carcelero o cualquier funcionario encargado de esa prisión, sino que tenía que primero indicar si estaba legalmente preso, a la vez que decía cuál era la causa de detención, y tenía un plazo de 3 días para ello. Y también se pagaba o ofrecía abonar los gastos necesarios para conducir al prisionero. Y estos gastos iban a ser tasados por el juez o tribunal que expidió la exhibición personal. Y se decía que no podrían ser mayor de 12 denarios por cada milla, como se acostumbraba en aquel tiempo. Así también, el propósito era que ningún sheriff, carcelero, ni otro funcionario pudiera fingir ignorancia de la gravedad de un mandamiento. Los mandamientos de habeas corpus contendrán las siguientes palabras: per statum tricesimo primo Caroli secundi regis, y llevarán la firma de quien los expida. Asimismo, estaba regulado que si una persona es arrestada y detenida en tiempo de vacaciones por cualquier delito, tiene derecho a dirigirse por sí mismo o por otro, en representación suya, al Lord Canciller o cualquier otro juez o magistrado, los cuales, a la vista de las copias de los autos de prisión o previo el juramento de haberse denegado tales copias y precediendo una petición por escrito de la persona detenida o de cualquier otra en su lugar,
confirmada por 2 testigos presentes en el acto de entregarla. Tiene la obligación de expedir un habeas corpus con el sello del tribunal a que pertenezca a uno de los jueces y dirigirlo al funcionario encargado de la custodia del detenido. Este habeas corpus será remitido inmediatamente al Lord Canciller, juez o varón de los respectivos tribunales, y una vez presentado el mandamiento, el funcionario o la persona a quien éste comisione presentará nuevamente el preso ante el Lord Canciller, los demás jueces o el designado en dicho mandamiento. Y si este último se hallara ausente, ante cualquiera de ellos, volviendo de presentar en todo caso el citado mandamiento, que indique la causa de prisión o detención. Si un individuo descuidara voluntariamente la petición del habeas corpus durante 2 plazos completos contados desde el día de su prisión, no podrá obtener el tiempo de vacaciones. Es decir, se le dieron 2 exhibiciones personales y él no hizo uso de ellas, pues no puede requerir otra en tiempo de vacación. Así también, si un funcionario que a sus veces descuida la obligación de responder al mandamiento de habeas corpus o no vuelve a presentar el preso a petición de este o quien lo represente, o si no entrega en el término de 6 horas copia del auto de prisión, pagará a la parte perjudicada 100 libras por la primera infracción y 200 libras por la segunda, quedando inhabilitado para ejercer su cargo. Estas condenas serán requeridas por el querellante o sus apoderados contra el delincuente en forma de acción personal ante cualquiera de los tribunales de Westminster. Asimismo, ninguna persona puesta en libertad en virtud de un habeas corpus puede ser detenida de nuevo por el mismo delito. Es el non bis in idem, ¿verdad? A no ser por orden del tribunal ante quien está obligada a comparecer o de cualquier otro competente. El que detenga o a sabiendas mande a detener por el mismo delito a una persona puesta en libertad del modo mencionado será condenado a pagar 500 libras a la parte perjudicada. Asimismo, el habeas corpus ajustado a la disposición de la presente ley tendrá fuerza obligatoria a las tierras de un conde palatino y en los 5 puertos y demás lugares privilegiados del Reino Unido de la Gran Bretaña. Los beneficios de la presente ley no aprovecharán al que se comprometa por escrito con un negociante, propietario en las colonias u otra persona para ser trasladado a ultramar. Si un individuo convicto de felonía, felonía es traición, pide ser trasladado a ultramar y el tribunal cree conveniente su prisión por la índole del delito, podrá accederse a la petición del interesado. Si un individuo residente en otro reino cometiera un delito capital en Escocia, Irlanda o cualquier otra isla o colonia extranjera sometida al rey, podrá ser trasladado a este país para que lo juzguen los tribunales con arreglo a nuestras leyes. Nadie será perseguido por infracción de la presente ley, sino dentro de los 2 años siguientes a dicha infracción, si la parte perjudicada se encuentra ya en libertad y si continúa presa en los 2 años siguientes a su fallecimiento o a su salida de prisión. Eso es en cuanto a Habeas Corpus Act. Y el cuarto instrumento inglés se denomina Bill of Rights o Carta de Derechos. La Bill of Rights o Carta de Derechos es un documento redactado en Inglaterra que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II. El propósito principal del texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de Carlos II y Jacobo II. Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas declaraciones de derechos, incluyendo el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, la revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que se dio durante la Revolución Francesa, y la Internacional Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de Derechos constituye un acta de exclusión también de los católicos, partidarios de los Estuardo de 1701 y el Acta de Unión de Inglaterra y Escocia de 1707.
aseguraron el triunfo de una monarquía moderada y protestante en el nuevo Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, aquí se excluye a los católicos. Durante este tiempo, antes de esos instrumentos, usualmente el Papa, tanto en Francia como en Inglaterra, era quien designaba a los reyes. Pero a través de estos instrumentos, pues se excluyen a los católicos. Y el nuevo Parlamento va a redactar una declaración de derechos que recuerda las obligaciones y deberes respectivos del rey y el Parlamento. Y dentro de ellos indicaron los siguientes. El rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento. Esto es lo que hablábamos el otro día, el principio de legalidad tributaria, que únicamente es el Parlamento quien aprueba. Es decir, el rey puede solicitarle al Parlamento la creación de impuestos, pero no los puede crear, ni tampoco puede eliminar leyes o impuestos sin que el Parlamento le dé su aprobación. El segundo aspecto, el rey no puede cobrar dinero para su uso personal sin la aprobación del Parlamento. Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin aprobación del Parlamento. Es decir, que si no existía un conflicto armado, pues no podía el rey reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz. Se lo tenía que aprobar el Parlamento, de lo contrario era una ilegalidad. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres, es decir, votaciones en las cuales participa el pueblo y va a votar por los parlamentarios que considere que van a hacer un trabajo que les convenga a ellos, ¿verdad? Luego, las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar. Esto es lo que en Guatemala, en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Congreso, es que los diputados, siempre y cuando estén en el Pleno, no tienen responsabilidad por lo que ahí digan, por sus declaraciones, por sus expresiones, siempre y cuando sea en el Pleno del Parlamento o del Congreso. El Parlamento debe reunirse con frecuencia, obviamente a sesionar para hacer el trabajo que deben de hacer, que es crear leyes, ¿verdad? La Declaración de Derechos hizo que el Parlamento limitara los poderes de la nobleza. Y en cuanto a la Iglesia, promulga la Toleración Act en mayo de 1689, que concede libertad religiosa a los católicos y protestantes, la libertad de culto público, el derecho a abrir escuelas y el acceso a todas las funciones públicas. Se denomina ley de tolerancia y no de libertad religiosa, dado que en la primera instancia Gran Bretaña tenía y tiene una religión oficial que es la anglicana, y se tolera a ciertas personas que no son de dicha religión, pero no a los católicos, generando de esta manera la marginación de un determinado culto, y en realidad no logra la libertad religiosa que hoy en día se considera. La Tribunal Act, aprovechando la ausencia del rey que visita el continente, el rey no puede verse privado del Parlamento por más de 3 años. Así el rey no puede prorrogar una asamblea dócil, es decir, cada 3 años se eligen a los parlamentarios. En 1695 el Parlamento vota la libertad de expresión para periódicos y libelos, ampliando así la participación de la opinión pública en la vida política. Es decir, es en 1695 cuando votan a favor de la libertad de expresión para los medios escritos y para los libelos. La siguiente reina Ana es muy popular, inglesa y anglicana. Los Tories quieren abolir la Tolerance Act y separarse de Escocia, pero los Whigs tienen la mayoría de las elecciones, de modo que aprueban la Unión Act, que supone la unión política de ambos reinos, escocés e inglés, bajo el nombre de Reino Unido de la Gran Bretaña. La creación de un Banco de Inglaterra y de un Ministro de Libre Comercio que consiguiera ventajas comerciales aseguran una época de desarrollo del capitalismo. Y la intelectualidad refleja estos cambios
Newton, Pope, Leibniz y Swift. Finalmente, John Locke, con sus 2 tratados sobre el gobierno civil, da a la experiencia inglesa una repercusión que sacudiría a Europa en el siglo XX. En pocas palabras, este instrumento lo que pretendía era limitar la autoridad, que el rey se sometiera a la ley, la seguridad del individuo mediante la protección legal de su persona y de sus bienes, así como las garantías procesales como instrumento para la obtención de la protección de las primeras. En cuanto a las libertades, derechos políticos, se formalizó la elección libre de los miembros del Parlamento, consagrándose además la inmunidad parlamentaria y la reunión regular de este cuerpo político. A manera de avance, se puede apreciar que el Bill of Rights reiteró la protección contenida en el artículo 39 de la Carta Magna de 1215 para los derechos a la libertad personal y la propiedad privada, pero amplía su marco de cobertura, dado que el primero hacía referencia a los hombres de los estamentos, mientras que el segundo instrumento a los individuos sin ningún tipo de deterioro de distinción social. Por ello, pero ¿qué fue lo que pasó realmente ahí con este Bill of Rights? Surgió un conflicto entre la nobleza, la burguesía y el rey. Y surge ahí la figura de Oliver Cromwell, quien organiza un ejército y se enfrenta al rey Carlos I, al cual enjuició y condenó a muerte. Organiza su ejército, enjuicia al rey Carlos I y lo condena a muerte. Y se viene a proclamar Lord Protector e instaura la república por primera vez en Inglaterra. Es decir, Inglaterra siempre había sido un sistema monárquico y al condenar a muerte al rey, este señor Oliver Cromwell instaura la república y se proclama Lord Protector de los ingleses. Falleciendo Cromwell, le sucede en el trono su hijo Richard y a este lo destrona Carlos II y se restablece nuevamente la monarquía británica. A su vez, Carlos II fue sucedido por Guillermo de Orange y su esposa María. Antes llamado del partido de los Whigs, asumieron el poder en Inglaterra, pero bajo la condición de firmar este instrumento, ¿verdad? El Bill of Rights. Por ello se establecen los considerandos que los lores espirituales y temporales y los comunes, representando legal, plena y libremente a todos los estamentos del pueblo de este reino, presentaron a sus majestades una cierta declaración escrita por dichos lores y comunes en los siguientes términos, tal y como lo indicamos hace un momento, ¿verdad? Lo que se estableció, las limitaciones que le pusieron al poder del soberano, al poder del rey. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Por el momento todo claro, Lick. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Mire, solo vio de esas diapositivas el Habeas Corpus Act y el Bill of Rights, ¿verdad? Sí, porque el día martes habíamos visto las otras dos. La carta Baronum y la Petition of Rights vimos el día martes. Muchas gracias. Bueno, miren, a las 8 ya pueden bajar el laboratorio que tienen que responder sobre la Carta Magna de Juan Sin Tierra, de 1215, el cual tienen que resolverlo con lo que vimos y lo de la película que les recomendé que vieran. En la otra sección, algunos argumentaron que no habían podido porque ya no está en Netflix, pero parece que hay otras plataformas donde sí está la película. ¿Hasta cuándo tenemos para presentar ese laboratorio, licenciado, o ejercicio? Hoy lo pueden bajar y lo tienen que subir el martes antes de las 5 de la tarde. Ah, ok.
Ok, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, licenciado. Diana Muchas gracias, Marisol. licenciado, la verdad, gracias. Bueno, Diana Marisol, dígame. Sí, Lick, perdone, acceso a las diapositivas vamos a tener. Sí, sí, se las voy a subir oportunamente. Ok, pero no antes del laboratorio, ¿o sí? No, antes no. Lick, ¿y si las regresa y las tomamos screen? Va, pues, Sí, no. ahí está la primera. Espera. Ujú, Está la segunda, ujú. la tercera Ok, y la última. listo. Gracias, Lick, muy amable. Vaya. Adiós, Lick. Bueno, William. Sí, licenciado, las diapositivas que presentó el día martes y hoy están desde la página 25 de su libro, ¿verdad? Ajá, Hasta correcto. la 31, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Gracias, licenciado. William Ronaldo, dígame. Buenas noches, licenciado. Ujú. Solo con una consulta. Lo de la película y el laboratorio que va a subir, lo entregaremos el día martes antes de las 5, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, correcto, así es. Así Muchas es. gracias. Bueno. Bueno, es viernes y como es el día de la cerveza, no quieren hablar ustedes, entonces. Qué risa. Si ahí le hacen un homenaje porque es el Día Internacional de la Cerveza, ese. Ya ni dinero hay, Lick. Bien, hombre, hay baratas todavía, ahí la chela no es tan cara. Salud. Bueno, Pero entonces, feliz noche y feliz fin de semana. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Que tenga buen fin de semana también, licenciado. Salucita. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Vaya. Lick, perdone, buenas noches. Ya no está. Sí, dígame. Ay, bien, perdone, gracias. Mire, fíjese que yo no logré conseguir su libro, ¿verdad? Sin embargo, tengo acá un libro del doctor Ronnie Eulaulio López Contreras. Y me guío por lo que usted dice, lógicamente, y por este libro. Lo que usted estaba comentando es parte de la historia, ¿verdad? Pero acá en el libro de este licenciado, este doctor, perdón, donde dice Bill of Rights de 1689, acá habla del derecho a la libertad de culto, ¿verdad? El derecho a la petición, el derecho a la aportación de armas por parte de la población, libertad de expresión, independencia de jueces, el derecho de defensa del procesado y el derecho a elegir los miembros del Parlamento. Solo para corroborar que esté bien puntualizado eso nada más. Sí, lo que pasa que, digamos, en lo que les estoy dando ahorita con las diapositivas, es como un resumen, pero dentro del libro del doctor y en el mío aparece en los anexos lo que usted está diciendo. ¿Qué tipo de derechos se aprobaron en dichos instrumentos? Muy bien, entonces, feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente.